El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos para hacerle una pregunta, para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorciara de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés permitió divorciarse de sus esposas. Pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Después de la enseñanza de Jesús sobre el perdón como la expresión más grande del amor, de la caridad, de la misericordia, y que Jesús nos ha invitado a perdonar siempre y a perdonar de corazón, advirtiéndonos que el que no perdone de corazón a su hermano tampoco será perdonado. Ahora, mientras Jesús está con sus discípulos, se acerca un grupo de los fariseos para hacerle unas preguntas y pues ponerle una trampa a ver qué contesta. La primera pregunta es: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? El divorcio es una realidad en todo el mundo, ¿sí? El divorcio no viene como una situación en la que el amor se acaba, sino más bien el divorcio viene a ser la manifestación pública de un fracaso. Así como en la vida tendremos muchos fracasos también. No solamente el matrimonio es el único fracaso. En nuestra vida hay muchos fracasos y los fracasos siempre se manifiestan. Por ejemplo, alguien que fracasa en un negocio, ¿cómo se manifiesta su fracaso del negocio?
cerrado. Dicen, aquí pusieron un negocio de tal cosa. Duró un tiempo, pero se acabó. Mira, las puertas están cerradas ahora, todo ya despintado, abandonado. Y pues quienes saben y conocen dicen, fracasaron, quebraron. Y se manifiesta con ese abandono. Algún otro fracaso que el hombre tiene y se manifiesta también. Cuando emprende alguna obra y también no la termina, la deja a medias. ¿Por qué no terminó? Pues no planeó bien las cosas. No hizo los planes para ver si tenía con qué terminar su obra y se quedó a medias. Y ahí está la obra por mucho tiempo. Expresas un fracaso porque lo que había planeado pues era hacer la obra y terminarla y empezar a trabajarla, pero no planeó bien, los recursos no alcanzaron, se quedó a medias. Y ahí está la manifestación de un fracaso también. Entonces, el divorcio es la expresión pública de un fracaso. ¿Qué es lo que fracasó? El amor no fracasa. Lo que fracasa es la intención y el deseo que se tuvo desde el principio. ¿Qué es lo que un hombre y una mujer querían desde el principio cuando se casaron? ¿Qué es lo que buscan cuando se casa un hombre y una mujer? A ver, los que ya se casaron, pues ¿qué buscaban, ¿no? Desde el principio, ¿qué querían? Una compañera para toda la vida, querían los señores. Una compañera para toda la vida y amarse y respetarse, ¿sí? Con ese amor, con ese respeto, con ese acompañamiento, ¿qué querían lograr más todavía? Ser felices. Tener una familia. La familia era una expresión también de la felicidad, podría ser, pero querían ser felices. ¿Acaso no cuando se casan dicen ser felices? Prometo amarte y respetarte hasta el último día de mi vida. Ser felices, ¿sí? Cuando viene el incumplimiento de esta felicidad, viene el fracaso de esta intención, de este deseo de ser feliz. Cuando dicen se separaron, no es que se haya acabado el amor, fracasó su intención y su deseo que tenían de ser felices. Fracasaron en ello. ¿Y por qué fracasaron? Algunos por la respuesta que da Jesús, porque unos ni siquiera servían para el matrimonio, dice. Hay quienes no están llamados para el matrimonio. Hay otros que han sido mutilados, tampoco sirven para el matrimonio, no son para el matrimonio. Hay otros que por el reino de Dios renuncian al matrimonio, ¿sí? O sea, tampoco son para el matrimonio. Estos no significa que fracasen, simplemente estos no eran llamados para el matrimonio. Entonces vienen y preguntan a Jesús otra vez: entonces, ¿por qué Moisés sí permitió a los hombres dar un acta de divorcio a su mujer cuando se separaran? Y Jesús les contestó, más allá de una respuesta mediática, les dice: por la dureza del corazón. Pero al principio no fue así. El deseo de Dios para el matrimonio no fue que se separaran por cualquier motivo, cualquiera que puedan ponerle.
Dice, al principio no fue así. Dios en el principio los hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, la mujer dejará a su padre y a su madre, se unirán y los dos serán una sola carne. De tal modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo repite Jesús 2 veces, son una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ha declarado esto Jesús ahora en el Evangelio. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El deseo de Dios es el mismo desde el principio. Pero a veces la dureza del corazón del hombre hacen por algún momento fracasar el plan de Dios en algún aspecto de la vida que el hombre elige. Hacen fracasar el plan de Dios. Sin embargo, Jesús repite que desde el principio no fue así. Y por la dureza del corazón del hombre a veces hacemos nosotros también muchas cosas que fracasan en la vida. El hombre se vuelve muy egoísta en su vida, pide y exige a Dios y al final fracasa su vida cristiana, católica. Sí, por ejemplo, podemos ver que allá hay muchas personas que se afanan en estar pidiendo solo misa. Sí, pero no hay crecimiento en su vida. Solo con que se les celebren sus misas de aniversario de difunto, de sacramentos, de 15 años, de comunión, cualquier otra celebración de misa que piden, pero no hay crecimiento en su vida. ¿Sí? Cuando bien sabemos que ese no es el deseo de Dios, hacer misas particulares, como dicen, individuales, egoístas. ¿Por qué entonces lo hacen? ¿Por qué los padres lo hacemos? Por la dureza del corazón, como dice Jesús. Por la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no fue así. La Eucaristía siempre ha sido comunitaria, siempre. Nunca una misa es particular, nunca una misa es para unos cuantos. ¿Sí? ¿Pero por qué se hace? Por la dureza del corazón. Jesús solamente instituyó la Eucaristía para la comunidad y en la comunidad. Así como el matrimonio, dice, desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Así es que no vengan ahora que el divorcio es un derecho, dice. No, el divorcio no es un derecho. Es una, como les decía hace rato, es una manifestación del fracaso de lo que Dios tenía pensado para el hombre y la mujer. Dios los había llamado por ahí para la salvación. No hubo lucha, no hubo esfuerzo, no hubo sacrificio, no hubo renuncia. No renunció a sí mismo para ser discípulo de Jesús, para ser discípula de Jesús. Pidámosle hoy, queridos hermanos, por todos aquellos que han tenido este fracaso en su vida, en el matrimonio, para que Dios tenga siempre misericordia de ellos y vivan siempre esforzándose por hacer la voluntad de Dios, aun cuando se han separado. Porque hay muchos argumentos diciendo, bueno, pero ¿cómo puede vivir uno dando mal ejemplo, mal testimonio a los hijos? ¿Es cierto? Ya el matrimonio ya ha fracasado desde que está en la familia. Cuando no hay renuncia, cuando no hay un verdadero amor, ya está fracasado y es un antitestimonio. Pero si se separan y se divorcian para luego volverse a casar con otro o con otra, pues, ¿dónde queda el fracaso? ¿Dónde querer levantarse de ese fracaso? No se puede. Sí, vemos muchos matrimonios que se han separado, se han divorciado, pero no pasa mucho tiempo y que pues ya se juntaron con otro o con otra, nomás porque no pueden
casarse por la iglesia, sino hasta buscaban el matrimonio por la iglesia otra vez. Y hay quienes sí lo han buscado, es que queremos casarnos por la iglesia. Oye, si no pudiste con la primera o con el primero, ¿para qué quieres otra vez? No, pues es que yo con la primera, pues no nos entendimos, tampoco con él te vas a entender. Es que sí, nos estamos entendiendo, también con el primero, con la primera, también así se entendían al principio. No, tienes que pensarlo bien en tu vida. Si quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, primero busca. Primero sana todo la herida que quedó de tu primer fracaso. Sana eso. Ya Dios verá después cómo arregla las cosas. Yo le decía a una pareja un día, mira, si tu primer matrimonio fue un fracaso porque realmente no hubo una verdadera intención, pues hay varias formas de verlo. Primero, pues mira, hay un tribunal, tú puedes hacer la demanda de posible nulidad matrimonial. Hay un tribunal para hacer. Y la otra es pues encomendarle a Dios tu vida y la del que fue tu esposo, que dices pues, que no se hubieran casado por tal cosa, y Dios arreglará. Dios lo arregla. ¿Cómo lo arreglaría? Le dije, mira, si eres tú el que andaba mal, pues Dios te llamará ya. Si es tu esposa la que andaba mal, pues Dios la llamará también. Y me acuerdo que en una ocasión, pues así fue la situación. Pronto se murió el esposo. Le digo, pues ahora ya no tienes impedimento. Si realmente no hubo matrimonio y además pues ahora ya Dios te liberó en ese sentido hasta la muerte, y tú dices que pues que realmente quieres recibir la gracia del matrimonio ahora porque quieres estar cerca de Dios, pues ahora ya no te impide nada. Después de tiempo, ya había pasado cuando se murió el Señor, ya llevarían juntos, la otra pareja ya llevarían juntos como unos 10 años. Y le digo, pues ahora ya no hay impedimento. Y dice, híjole, la verdad es que no, como que no nos estamos llevando bien. Hace 10 años no decías lo mismo, le dije. Hace 10 años no decías que no se llevaban bien, decías que con este sí. Y entonces, ya ves que no. Tienes que pensarlo. Quizás tú no seas llamada para el matrimonio, a otra misión. Dios ha de querer para ti otra misión. Hay que descubrir, hay que pedirle a Dios, ¿para qué me llamas? ¿No? ¿Para qué jugar? ¿Para qué pensar que con este sí o con esta sí voy a salir adelante? Dice Jesús al final del Evangelio de hoy, que comprenda aquel que pueda comprender esto. El sacramento del matrimonio es un misterio de amor, así como es el amor de Cristo por su iglesia, que la ama tanto que da su vida por ella. Y en el matrimonio, el esposo ha de amar a su esposa tanto hasta dar la vida. La esposa ha de amar a su esposo tanto hasta dar la vida, o sea, desgastarse por él, por ella. Pidámosle a Dios por todos los matrimonios hoy en este día. No nos alegremos de los fracasos de tantos hermanos nuestros que sufren por el divorcio, por la pérdida, sino que aprendamos a ser compasivos, misericordiosos como Jesús. Seamos misericordiosos con ellos. No solo nos estemos lamentando porque estos lo hicieron mal, estos se equivocaron, estos fracasaron. No. Pidámosle a Dios que les conceda abundantemente su gracia para que puedan caminar también en la fe y en la esperanza. Que así sea.